Quiero presentarles a nuestro speaker del día de hoy. Su nombre es Cristian Pérez. Nos va a estar presentando la conferencia virtual titulada Braquiterapia Electrónica, la braquiterapia verde. Quiero hablarles un poquito de Cristian. Cristian es español, de nacionalidad española. Él es ingeniero y tiene un máster en ingeniería nuclear de la Universidad de Zaragoza, en España. Trabajó como ingeniero de diseño de centrales nucleares durante 8 años. Durante 5 años también se dedicó a la rama médica como distribuidor de Soft en España. Soft es la compañía que desarrolla tecnología médica para la radioterapia. Y desde el 2019 es gerente de desarrollo de negocios internacionales directamente con Soft. Entonces, quiero darle la palabra a Cristian. Antes de darle la palabra, quiero dar unas recomendaciones. Recuerden que si tienen algunas preguntas, comentarios, observaciones, lo pueden hacer a través de la caja de preguntas y respuestas que está abajito de su interfase de Zoom. Si quieren, al finalizar la charla de Cristian y quieren hacer una pregunta en vivo, pueden alzar la mano y les daremos la oportunidad de hacerlo. Si quieren chatear entre ustedes, comentar algo, lo pueden hacer a través del chat. Y bueno, quiero agradecerles nuevamente por aceptar esta invitación en este tercer webinar que hemos preparado para ustedes. Cristian, te damos la palabra y gracias por aceptar también a ti esta invitación para participar. Muchas gracias, Amílcar. Bueno, después de la introducción, espero poder estar a la altura. Gracias también a Rocol por la oportunidad de presentar esto aquí con esta audiencia. Y gracias a todos los que están asistiendo. Bueno, pues espero que sea de interés. Empezamos. Braquiterapia electrónica. No sé cuánta gente sabrá lo que es. Vamos a ver si en los próximos minutos podemos dejarlo más claro, podemos dar unas pinceladas para que la gente entienda en qué consiste esto. Lo primero de todo, quiero comentar que soy empleado de Soft, como ya me han presentado, entonces quería dejarlo como primera introducción para que no hubiera ningún tipo de duda en ningún momento. Y ya empezamos. La braquiterapia. ¿Qué es la braquiterapia electrónica? La braquiterapia, como bien sabemos, es la colocación de una fuente de un radioisótopo en la cercanía, en la proximidad o dentro de un tumor, de un lecho tumoral, para poder tratar así tratarlo, ¿no? Hay tumores, o sea, hay técnicas que son de baja tasa, de alta tasa, pero siempre estamos hablando de radioisótopos. Bien, ¿por qué no podemos dar la radiación con algo que no sea un radioisótopo? Como por ejemplo un tubo de rayos X. Un tubo de rayos X nos va a generar también unos fotones que podemos emplear para tratar una cierta lesión, un tumor, como sería con la braquiterapia. Pero claro, este tubo de rayos X tiene que ser pequeño, como se puede ver en la foto. Algunas de las características que podemos comentar de este tubo de rayos X es que básicamente funciona a 50 kilovoltios, lo que nos da una baja energía y nos da una tasa de 1 Gray por minuto en tejido, a 1 centímetro en tejido. Además, el hecho de que tenga estas características nos da una energía menor que el iridio 192. Otra característica que tiene es que este equipo es un equipo electrónico, por así decirlo, lo refrigeramos con agua. Esto, aparte de que mantiene la temperatura desde el punto de vista de vida de la fuente, nos da también que no tenemos una desviación de la dosis debido a temperatura. Y el hecho de que es un tubo de rayos X nos permite encenderlo y apagarlo cuando nosotros queramos. Es decir, no tenemos que tener una fuente radiactiva constantemente irradiando con los riesgos que esto conlleva. Más características del tubo. Perdón. Más características del tubo. Como he comentado al principio, tiene que ser un tubo pequeño, una fuente de rayos X pequeña, 2,3 milímetros de diámetro, 1,5 centímetros de longitud, y el ánodo está diseñado en tuxteno. Tiene una capa de itrio para darle más resistencia, y esto nos entrega con una energía máxima de 50 kiloelectronvoltios, una energía media de 26,5 kiloelectronvoltios. En la curva que se ve aquí abajo, en la gráfica que se ve aquí abajo, podemos ver la distribución de las energías y cómo se distribuye. 26,5, como decía, es la energía media.
Los 50 kilovoltios están alimentados por unos 300 microamperios. Esta gráfica, este resultado, lo que nos permite ver es que tenemos un efecto radiobiológico, o la efectividad radiobiológica, un RBE, muy similar al yodo 125. Esto lo tenemos documentado y existen publicaciones en las que nosotros decimos que somos radiobiológicamente igual que el yodo 125. Pero además de eso, claro, queríamos ser un equipo de alta tasa, queremos ser un equipo que nos permita tratar rápido. Entonces, el equipo de rayos X, el tubo de rayos X, la fuente, se diseñó para tener una dosis similar al iridio. De esta manera, lo que nosotros hacemos es imitamos el iridio en cuanto a la distribución de la dosis, en cuanto a la dosis, a la entrega de dosis. Estamos dando 1,1, 1,2 grays por minuto a 1 centímetro. Como se ve en esta gráfica de aquí, tenemos una distribución, conforme nos vamos alejando, similar al iridio, ¿vale? Lo que comentaba, al iridio por un lado, a otro lado, en cuanto a la dosis, en cuanto a los beneficios, al efecto radiobiológico, perdón, similar al yodo 125. Pero claro, al diseñar una fuente de estas características, tú cuando quieres equipararte a un equipo de braquiterapia, tienes que seguir los mismos estándares de medida, de control y dosimétricos. Por lo tanto, hay que irse al TG43, que es el que calcula el Task Group 43 de la Sociedad Americana de Física Médica, en el que nos dice, bueno, pues las características y la medida de las fuentes de braquiterapia. Esta fórmula que podemos ver aquí, en la que podemos ver que la tasa de dosis, no hay que asustarse, que no van a ser unas pequeñas fórmulas, no quiero que nadie se desconecte todavía, que van a ser pocas fórmulas y solo vamos a verlas por encima para que se entienda de dónde viene la braquiterapia electrónica y el tubo de rayos X. Una fuente, en este Task Group 43 viene definido una fuente de 2 dimensiones, ¿no? En la que tenemos la intensidad de la fuente, la constante de la tasa de dosis, una función geométrica, una función radial y la función anisotrópica, de la anisotropía. Esto lo que nos da, lo que nos define es la tasa de dosis que tenemos para una fuente lineal, es decir, que tiene una cierta longitud. ¿Cuál es el problema? Que nuestro tubo de rayos X, al tener la generación de fotones en un punto único, la consideramos una función lineal. Esta propia guía, el TG43, también recoge una abreviatura en la que nos podemos reducir a una fuente puntual. ¿Cómo se comporta una fuente puntual? Esto es una simplificación de dicha fórmula. En esta tenemos los mismos parámetros, pero la función geométrica cambia por una función puntual que es 1 partido R cuadrado. Y el resto de parámetros sí que se mantienen constantes, más o menos, o sea, siguen la misma analogía que la fórmula anterior. Por lo tanto, dicho todo esto, podemos concluir que la fórmula que rige a la fuente de rayos X de SOF, al tubo de rayos X, es la función de una fuente puntual. Y esto se resume en la intensidad de Kerma por la constante de dosis por una función geométrica puntual, una función radial y una función anisotrópica. La función anisotrópica. Todos estos parámetros vienen definidos en el TG43, además tenemos publicaciones en las que avalamos estos resultados y en las que los comprobamos y lo verificamos. Pero ¿cuál es el problema? Que el TG43 está diseñado para hacer cálculos en agua. Y esto a nosotros nos generaba cierto error en algunos cálculos, una cierta desviación en algún cálculo y en algún factor. Por lo tanto, nos fuimos a la fuente. Y la fuente, no la de tubos X, sino al origen de todo esto, nos fuimos al Instituto Nacional de Medidas y Tecnología, de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, al NIST. Y junto con ellos diseñamos una norma, un estándar específico para una fuente de 50 kilovoltios de SOF. En este diseño se tuvo en cuenta que la fuente tiene que estar calibrada en aire, no en agua. Se hicieron una serie de correcciones en las que, manteniendo los factores anisotrópicos y los factores de geometría puntual y la función radial, estos factores se mantenían constantes. Sí que se variaba la intensidad de Kerma y se cambiaba por un factor que es la tasa de Kerma en aire, y por otro factor que es la conversión de la tasa de Kerma. Es decir, que nosotros hacíamos un cálculo en aire
para hacer la corrección y adaptarnos al kerma de agua. Se acabó la física por ahora. Conclusión de esto es que nosotros teníamos unas medidas en las que ya la planificación y lo que nosotros veíamos mediante película era lo que queríamos ver. Es decir, se mantenía los estándares y se mantenían los criterios de calidad que hacen falta y necesarios. Por lo tanto, nosotros nos acomodamos al TG43. El TG43 es un estándar que nos rige a nosotros igual que a cualquier equipo de braquiterapia. Por lo tanto, desde el punto de vista de física, no hay ningún tipo de duda de la validez de nuestros resultados. A modo de resumen, y dejando aparte la física, las características más reseñables que quiero hacer énfasis aquí sobre el tubo de rayos X, sobre la fuente de rayos X, es que, como decía al principio, tenemos una efectividad radiobiológica similar al yodo 125 y una dosis similar al iridio 192. Estas son unas características muy peculiares, como se puede ver en el siguiente cuadrado. En el siguiente cuadrado vemos que el yodo normalmente nos está dando una energía y una tasa de dosis baja, y el iridio, tanto la energía como la tasa de dosis, es alta. En cambio, nuestra fuente de rayos X, basado en un tubo de rayos X, es una fuente que tiene baja energía y una alta tasa. Por lo tanto, esto tiene una serie de repercusiones que son importantes de marcar, porque son únicas en la braquiterapia. ¿Estas diferencias cuáles son? El hecho de tener baja energía nos hace tener baja penetración. Baja penetración hace que podamos salvar órganos sanos. Es decir, la dosis que vamos al hacer tratamientos de braquiterapia, la dosis que vamos a dar a órganos de riesgo va a ser mucho más baja. Además de eso, como segundo añadido, el hecho de tener poca radiación, vamos a tener poca radiación al exterior. Teniendo poca radiación al exterior, vamos a requerir no vamos a requerir de tener que hacer unas infraestructuras acordes a un equipo de braquiterapia. Es decir, no nos va a ser necesario construir ningún tipo de búnker y no vamos a necesitar ningún tipo de radioquirófano. Las propias instalaciones que ya disponemos van a ser suficientes para poder usar este equipo. De hecho, se recomienda el uso de este equipo en aplicaciones ginecológicas en la propia sala del TAC, porque la radioprotección de esa sala ya es más que suficiente para usar este equipo. Por lo tanto, se reduce la inversión en infraestructura, por así decirlo. Además, el hecho de que no tengamos un radioisótopo elimina muchos riesgos radiológicos. Al final no vamos a tener nunca el problema de que la fuente se quede fuera, de que se quede abierta. Estos riesgos desaparecen, aparte de los problemas y la burocracia que implica trabajar con fuentes radiactivas y todo el papeleo que esto implica. Esto se simplifica de gran manera y en gran medida por esto que estoy comentando. Al final es un tubo de rayos X, si le das a on se enciende, si le das a off se apaga la reacción. Por lo tanto, el modo de operación es muy sencillo en ese sentido. ¿En qué paquete viene esto? Aquí lo que vemos, antes hemos visto el tubito de rayos X, por así decirlo. Este tubito viene incorporado dentro de este catéter, donde podemos encontrar que la fuente está en la punta. Esto viene refrigerado por agua, como decía. Esto lo que nos evita es tener una deriva de la dosis debido a la temperatura. Por lo tanto, la dosis es constante y mantenemos una tasa de dosis también constante. Este es el catéter con el que el cliente se encontraría en el caso de que tuviera que tratar con los rayos X, con la fuente de rayos X. Es decir, no se trabaja con el tubito chiquitín, que es muy fácil de perder, entiendo. ¿En qué plataforma viene esto? ¿Cómo lo marcamos todo esto? Esto viene con un equipo que es una controladora. La idea que está diseñado este equipo está diseñado para que sea muy sencillo de utilizar. Toda la operación del equipo se realiza desde la pantalla de control, que es una pantalla táctil, donde está el logo de la empresa en esta foto, pero es una pantalla táctil donde todas las operaciones de manejo y operación del equipo se realizan desde ahí. Además, viene incorporado con una cámara POZ y un electrómetro para calcular la tasa de kerma que hemos dicho en la fórmula anterior. Luego, el que quiera más detalles de las fórmulas, podemos volver a ellas si se necesita, pero bueno, era solo para cubrirlas al principio. Viene con una cámara POZ y un electrómetro para hacer estas medidas. Además de eso, es un equipo que pesa solo 94 kilos, es decir, que se puede transportar a cualquier sala del hospital, ya que es muy fácil de transportar, y el hecho de que no tenga radioisótopos lo hace perfectamente
factible poder llevarlo por áreas no vigiladas ni controladas. Es decir, puede estar subiendo un ascensor donde suba pacientes, donde suba gente normal, porque es un equipo que al estar apagado no va a emitir ningún tipo de radiación nunca. Además de eso, este equipo, al ser portátil, se puede utilizar entre varios centros. Se puede llevar a varios hospitales y es una técnica que se utiliza en varios sitios del mundo. En Estados Unidos se está utilizando de manera satelital, en la que varios centros comparten un mismo equipo para poder realizar diferentes técnicas, debido a la simpleza que tiene y a la facilidad que tiene de transporte para ello. Esto, a modo de resumen, como primer bloque de lo que sería el tubo de rayos X, la fuente, la característica de la fuente, que es la tecnología que tiene puntera este equipo, y el equipo. Si ya nos metemos más en los tipos de tratamientos que podemos dar y nos centramos en la braquiterapia ginecológica, vemos que el primer aplicador que podemos encontrar es un aplicador de endometrio, perdón, iba a decir cervix, endometrio. Podemos ver dos tipos de tratamientos. El primero sería para las pacientes que requieren braquiterapia exclusiva, es decir, no con tratamiento de braquiterapia es más que suficiente. El aplicador que tenemos es el que se ve en la imagen, que es un aplicador de cilindro estándar, no tiene nada reseñable ni nada diferenciador de lo que sería un equipo de braquiterapia tradicional, más allá de la construcción de los materiales para mejorar la distribución de la dosis por el tipo de fuente, pero vamos, un cilindro estándar. Dispone de varios tamaños, desde 20 milímetros hasta 35 milímetros, y varias posiciones de parada. Y esto, que suena algo obvio para la braquiterapia, es una seña muy diferenciadora de este tipo de tecnología para la braquiterapia electrónica, porque es el único equipo que permite tener varias posiciones de parada, como lo tiene la alta tasa tradicional, de manera automatizada. Es decir, se realiza un plan con varias posiciones, con varios tiempo en cada posición, y el equipo de manera autónoma realiza estos movimientos. Indicar también el fraccionamiento, que se puede ver abajo. Inicialmente, por eso está en gris, los centros que tenemos como referencia a nivel mundial que están utilizando estas técnicas estaban haciendo un fraccionamiento de 25 Grays dividido en 5 fracciones. Actualmente la técnica se ha ido moviendo, al final es una tendencia mundial, entiendo yo, el ir reduciendo el número de fracciones para optimizar más los resultados. Y ahora están haciendo 21 Grays en 3 fracciones. Esto además alinea muy bien con toda la nueva dinámica que estamos viendo, ¿no? La nueva normalidad de la que se está hablando por el tema del coronavirus. Cuanto menos visitas hagan los pacientes a los hospitales, es mejor para todos, para los pacientes y para los profesionales, por el riesgo de contagio. Lo último de esta diapositiva que quería comentar son las curvas de isodosis que se pueden ver en la parte de arriba, donde se puede ver una comparativa de las curvas de isodosis de una fuente de 50 kilovoltios y una fuente de iridio 192. Como se puede ver, la dosis que recibe la vejiga y el recto es 20% menor, más o menos 20% menor en la de 50 kilovoltios. Lo que decía al principio, el tener baja energía lo que nos permite es tener menos profundidad, lo que nos permite salvar órganos de riesgo. Es un 20% respecto al total del 100%, pero en relativo es 40% menos. Es decir, estamos dando casi la mitad de la dosis a órganos de riesgo frente a lo que estaríamos dando del total. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, en la que vamos a ver la planificación y cómo se realiza, la prescripción se da a 5 milímetros de superficie del cilindro. Esta prescripción se suele dar en la parte superior, o sea, 1/3 y 1/2, incluso el total de la longitud activa para los tratamientos, dependiendo de factores de riesgo, y los órganos que queremos preservar, los órganos que queremos salvar, serían la vejiga con 6 Grays y recto y sigma con 5 Grays cada uno. Esta sería una planificación estándar para braquiterapia exclusiva para fondo vaginal. Si nos vamos, por ejemplo, para las pacientes que no son candidatas para esta radioterapia, o sea, para esta braquiterapia exclusiva y necesitan un complemento, necesitan usarlo como complemento, nos iríamos a la siguiente. En este tipo de tratamientos es incluso más radical el fraccionamiento, el hipofraccionamiento, que cada vez se ve más. Las pacientes recibirían su tratamiento con radioterapia externa. Y como se puede ver aquí, por los sitios de referencia que tenemos, los fraccionamientos se han ido reduciendo hasta hacer fracción única
en la que se entregan 7 Grays. Esto aquí se ven las publicaciones en las que está avalado. Esto ha venido incitado y promovido principalmente por el tema del coronavirus, en el que bueno, se buscaba, lo que comentábamos, tener menos tránsito de pacientes en los hospitales. Al final tienes una paciente que va externa y una única vez con un implante se da una fracción para una fracción vaginal con el aplicador cilindro. La planificación que se hace para este caso, en el caso de que completamos externa con braquiterapia, es idéntica a la anterior. Es decir, tenemos una prescripción de 5 milímetros que se puede ver en la imagen con la curva, con la línea roja, sería el punto de prescripción. Y luego las condiciones de contorno, los órganos a preservar serían las mismas que en el caso de braquiterapia exclusiva. A modo de datos reseñables, de información de publicaciones, la que presento aquí es una de un hospital de España, el Hospital de Zaragoza, en el que son líderes en esta técnica, y la pongo básicamente porque es la última publicación que tenemos. Las publicaciones que tenemos para endometrio son anteriores, entonces esta, que era la más actual, era la que quería compartir. En esta se analizaban, se hacía un estudio con 94 pacientes en las que se veía que habían recibido tanto braquiterapia exclusiva como braquiterapia después de externa. En ella se hacía una comparativa de lo que sería la toxicidad debida a tratamientos con 50 kilovoltios de SOF, iridium 192 y cobalto. Los resultados eran que la toxicidad en todos los casos es menor. Los resultados en comparativa con los otros planes. Además, la toxicidad de las pacientes observadas eran unos resultados muy buenos. No quiero poner datos concretos aquí y luego al final de la presentación explicaré el por qué no estoy poniendo datos concretos de toxicidad, de los grados de toxicidad, etcétera. Luego explicaré el por qué. Esto aquí con esta parte sería donde acabaríamos con el endometrio. Si nos vamos al siguiente caso, que sería el cáncer de cérvix. El cáncer de cérvix, básicamente existen una serie de pacientes en las que sí que se puede tratar casos muy, muy específicos exclusivamente con braquiterapia, pero el tratamiento estándar, el tratamiento tradicional sería radioterapia externa combinada con quimioterapia y un boost de braquiterapia en 4 fracciones. Estas 4 fracciones se diseñan siguiendo un poco el protocolo, pueden hacerse varios protocolos, pero un poco lo que estamos viendo a nivel mundial es siguiendo el protocolo Embrace, que es el estándar en muchos sitios que se está utilizando. Esto lo que nos permite es hacer, por ejemplo, de las 4 fracciones, las dividimos. La primera fracción se haría imagen y posicionamiento con resonancia y posicionamiento con el TAC. El implante se quedaría puesto después del tratamiento de esa fracción y la siguiente fracción se daría al día siguiente con un TAC de verificación. La semana siguiente la paciente volvería para la tercera fracción. En esta tercera fracción lo que estaríamos haciendo otra vez es otra resonancia magnética con TAC y al día siguiente sería la 4ª fracción con el implante sin haberlo sacado con TAC de posicionamiento. Es decir, las cuatro fracciones se harían en 2 semanas consecutivas. 2 días seguidos, 2 semanas consecutivas. Esta sería un poco la planificación y cómo se desarrollaría para el cáncer de cérvix. ¿Qué aplicador tenemos para hacer esta técnica? Es un Genske tradicional, no tiene muchas diferencias a lo que sería un Genske estándar. Es un Fletcher, depende cómo lo quieras llamar. El Fletcher tiene los ovoides inclinados. Bueno, está construido en titanio. Esto nos permite que sea compatible con el TAC y con la resonancia magnética. Y además, el hecho de que sea titanio nos da una distribución de la dosis muy buena a lo largo el haz, nos mejora el haz, para hacerlo de manera breve, mejora el haz, entonces nos hace que la distribución sea mejor. Es un aplicador que dispone de varios tándems de inclinaciones diversas para acomodarse a la anatomía de la paciente, además de varios ovoides para adaptarse mejor. Si nos vamos a la siguiente diapositiva en la que vemos una planificación a punto A, en este caso de 6 Grays,
vemos que tenemos una distribución similar a lo que sería una fuente de iridio. Teníamos una planificación similar y unas curvas de isodosis muy similares. Estamos viendo que los tiempos de tratamiento están en unos torno a 20 minutos. Puede ser mucho, puede ser poco, pero son constantes. Es decir, una cosa que hay que tener en cuenta de tener una fuente de rayos X es que no decae. Al no decaer, el tiempo es constante. No vamos a tener el decaimiento de la fuente en el que nos va a dar tratamientos cada vez más largos. El tratamiento es constante a lo largo de toda la vida de la fuente. Como comentábamos al principio, tenemos unas tasas de dosis de 1,1, 1,2 grays minuto a 1 centímetro de tejido. Aquí en esta gráfica podemos ver las distintas curvas y los distintos valores de dosis, para cada una de las isodosis, de las curvas de isodosis que tenemos. En la siguiente diapositiva lo que vamos a poder ver es una comparativa de lo que es las curvas de isodosis para un tratamiento realizado con iridio 192 y con uno de 50 kilovoltios. Vemos que la distribución de las curvas es similar, que no tenemos grandes diferencias, si bien es cierto que, por ejemplo, vemos que a lo largo del tándem que estamos aquí visualizando es mucho más homogénea la distribución de la dosis que lo que tendríamos en este lado, que tenemos unas curvas características para este tipo de tratamientos. Además, estamos viendo que la dosis pico tenemos 37 grays frente a 57 grays que tendríamos en este tratamiento en particular. Si nos vamos a la siguiente gráfica, que vimos la misma planificación de manera transversal, aquí quiero pedir disculpas porque al hacer el reajuste del tamaño de la imagen, el cuadrado que se supone que coincide con el punto A no coincide en la imagen. O sea que el que esté intentando ver curvas, lo siento, han sido fallos de imagen y no me ha dado tiempo a corregirlo. Esta curva lo que estamos viendo es básicamente, lo que hay que fijarse es la última frase, es que la cobertura en la región dentro del cuadrado, que es 3×3, lo que nos cubriría, por así decirlo, la curva cian, la curva azul clarito, que nos cubriría el punto A también, es una cobertura igual a iridio. Es decir, que estamos cubriendo la parte del punto A, tenemos la misma dosis que tendríamos para una fuente de iridio. ¿Vale? En ese sentido, no hay diferencias entre un tratamiento y otro. Enfatizando en el tema de las publicaciones y volviendo al Hospital de Zaragoza, que es para nosotros importante en el tema de tratamientos ginecológicos, porque son las últimas publicaciones, tiene una serie también, es cierto que es corta, también de pacientes tratados con este aplicador para cervix. Estos pacientes los resultados son buenos y por el mismo motivo que antes, que luego explicaré, lo comentaré al final, no expongo aquí los resultados. Luego al final queda todo claro el porqué. Esta publicación, en resumen, lo que nos está diciendo es que las pacientes tienen unos niveles de toxicidad bajos y los resultados han sido buenos en todos los casos. ¿Vale? Entonces, esto es importante de saber y de valorar, dado que, como se ha comprobado y como tenemos comprobado mediante cálculos y publicaciones, etcétera, la distribución el equipo se comporta como un equipo de iridio 192. Y claro, ya cambiando otra vez de bloque, ya que teníamos una fuente y volviendo un poco al tamaño de la fuente de rayos X tan pequeña, ya que teníamos una fuente tan pequeña, ¿por qué no usarla en otros sitios, ¿no? Ya que estaba lista, ya que estaba preparada. La siguiente flecha básicamente muestra la historia de la empresa. Es verdad que ya hemos cubierto la parte de ginecológico, que se ve como segundo punto. La empresa empezó tratando mama, y luego tenemos también aplicadores de piel, y ahora mismo estamos trabajando en 3 proyectos muy importantes, que son los pilares que vemos como el siguiente salto adelante de la empresa, en la que trataremos de los casos de radioterapia intraoperatoria para cerebro, tumores de recto y tumores de próstata. Si cubrimos estos de manera rápida, los aplicadores de balón, que sería el primer aplicador que podríamos ver, tenemos varios tamaños de balones, son de un material de silicona que nos permite que sean flexibles, son rellenados por salino
Y esto hace que de manera que podamos hacer radioterapia intraoperatoria y se adapten perfectamente al tamaño del lecho tumoral. Es decir, vamos a encontrar siempre el tamaño correcto para el lecho tumoral que tenemos que tratar. Esto que nos permite realizar radioterapia intraoperatoria con una buena distribución de la dosis por el tema de las posiciones de parada. Y es importante el último punto que está ahí definido, que es FDA para todo el cuerpo. Y para todo el cuerpo es porque, pese a que empezó en la mama, se puede utilizar en cualquier parte del cuerpo. Perdón. La mama, como comentaba en la diapositiva anterior, este aplicador sirve para hacer radioterapia intraoperatoria de infracción única. Las pacientes candidatas, las pacientes de mama con estadios tempranos, permiten realizar una fracción única. ¿Y esto qué implica? Que en el momento del acto quirúrgico, la paciente, al momento de realizar la lumpectomía, se da la radiación en el propio lecho tumoral, se cierra la lesión y la paciente se va a su casa. Esto además es ampliable para las pacientes que sean candidatas a recibir un boost, es decir, las pacientes que además de recibir esto sí que sean necesarios, sí que tengan que ir a una radioterapia externa. Esto nos va a permitir ventajas frente a hacer un boost metido dentro de la máquina. Y va a ser que cada vez más se están realizando técnicas de oncoplastia en mamas, es decir, cada vez se están viendo más casos de oncoplastias y luego es verdad que la lesión se marca, se define con marcadores, con clips, etcétera. Hay diversidad de formas de posicionarlo geográficamente, pero claro, si ya estás dando el boost en el propio lecho tumoral en el acto de realizar la lumpectomía, seguro que no hay error y luego simplifica el hecho de tener que localizar esa parte, porque es verdad que los cirujanos luego mueven todo el tejido y es a veces complejo de poder localizar. Combinando ambas técnicas, por así decirlo, lo que sería fracción única, tratamiento exclusivo o tratamiento como boost para luego una radioterapia externa, hay un estudio reciente publicado que dice que podemos llegar hasta un 65% de las pacientes de mama. 65% de las pacientes de mama podrían beneficiarse de este tipo de tratamiento en el propio acto quirúrgico. Volvemos a lo de antes, a lo del principio. Estamos a la vez reduciendo el tráfico de pacientes dentro del hospital con esta nueva normalidad que tenemos, que no sabemos cuánto va a durar y hasta cuándo. Y ya como último punto, viendo la gráfica que tenemos, las curvas de isodosis, vemos lo que hemos comentado también al principio, ¿no? Que la dosis que reciben pulmones y corazón, por ejemplo, estamos hablando de un 60% frente a un 10% para el corazón o un 3,5% frente a un 1% para los pulmones. Es decir, son valores muy reducidos, mucho más pequeños, por lo tanto estamos salvando órganos de riesgo. Aparte de que para realizar esta técnica la podemos estar realizando en el propio quirófano donde hacemos las cirugías de mama. Y como comentábamos antes, para el aplicador de balón, tenemos el aplicador de balón que se está utilizando, por ejemplo, para cerebro. Ahora mismo estamos empezando con un proyecto, ya tenemos un centro y estamos reclutando más centros para hacer radioterapia intraoperatoria cerebral. Estamos centrándonos básicamente en metástasis cerebrales y glioblastomas secundarios. Básicamente glioblastomas secundarios porque no tienen un estándar de tratamiento. Son pacientes con un prognosis muy malo y por lo tanto estamos obteniendo resultados muy buenos en este campo. ¿Qué ventajas presenta este equipo? Bueno, la primera se ve por la imagen superior, que es la dosis. La dosis al final son tejidos delicados, ya un poco, en muchos casos ya han recibido radiación y bueno, el hecho de poder dar radioterapia enfocada, muy centrada y muy centralizada, nos hace que podamos salvar más tejido alrededor. Además de eso, el hecho de que el aplicador sea flexible, que se rellene con salina y lo podamos introducir desinflado, sin líquido dentro, hace que sea mucho menos agresivo con lo que es el tejido del cerebro, con lo que es el cerebro en sí. Y una vez dentro, podemos realizar un pequeño el llenado del balón, lo que hace que esa propia pequeña presión que genera el balón llenado
bloquee la sangre para que no haya sangrado excesivo por parte del cerebro. Esto último, bueno, es una cosa que no estaba pensada, pero sí que se ha observado que es un efecto secundario, una ventaja que nadie se esperaba ver. Si ya dejamos por un lado, de momento, la radioterapia intraoperatoria, hemos visto que teníamos casos de braquiterapia, casos de radioterapia intraoperatoria, y ya nos vamos a ir al último. Y el último sería terapia de contacto, ortovoltajes, es decir, un aplicador superficial, un aplicador para piel. En la imagen se ve el aplicador, es un aplicador de cono con un aplicador similar a un Valencia, que tenemos conos de diferentes tamaños, desde los 10 milímetros hasta los 5 centímetros. Esta técnica es una técnica que está ampliamente probada con este equipo. En Estados Unidos este equipo ha tratado a más de 10.000 pacientes de cáncer de piel no melanoma. Entonces hay extensas publicaciones, hay resultados, los resultados cosméticos son muy buenos porque esto al final está presentando una alternativa a la cirugía, sobre todo para zonas en las que la cirugía podría dejar cicatrices incómodas, cara, hombros, pecho, etcétera. Y además es importante también reseñar lo mismo que hacíamos en el aplicador de balón, que tiene un FDA para ser empleado en todo el cuerpo. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que aparte de poder utilizarlo en la piel, lo podemos utilizar para radioterapia intraoperatoria. Este aplicador se ha estado utilizando, por ejemplo, para radioterapia intraoperatoria en páncreas. Es decir, en el propio acto quirúrgico del páncreas se da la radiación in situ para hacer una esterilización del área. Volviendo a los nuevos desarrollos, pero sí que es verdad que siguiendo la línea de terapia de contacto, existe también el aplicador de recto. El aplicador de recto es un desarrollo, es un prototipo que se está desarrollando. Iba a estar este año. El tema del coronavirus, bueno, pues a ver cómo queda dentro del departamento de I+D de la empresa, etcétera, para poder retomarlo y que esté disponible cuanto antes. Es una alternativa a la cirugía, es decir, que las cirugías de cáncer de recto son cirugías que la calidad de vida del paciente resulta ser muy mala porque acaban con estomas, es una solución muy mala para estos pacientes, y esa es una viabilidad y una alternativa de tratamiento. Sigue la técnica watch and wait, que básicamente es ir irradiando el tumor y ver su evolución para poder ir tomando medidas acorde, ya que la radiación pues va reduciendo su tamaño. Las ventajas que tiene este aplicador es que básicamente siguen la metodología, la forma de trabajo de Papillon. No sé si todo el mundo estará familiarizado. Papillon es una técnica muy extensa, sobre todo en Francia, para el tratamiento de este tipo de tumores, en la que es un aplicador muy similar a este. ¿Qué ventajas presenta este? Por ejemplo, sería la cámara. Una de las complicaciones que tiene esta técnica es localizar geográficamente la lesión. El tener una ventana, como se puede ver aquí, de diversos tamaños que nos permita adaptarnos al tamaño de la lesión, y una cámara de alta definición, una cámara laparoscópica de alta definición que podemos introducir por el canal, nos permite tener una posición geográfica de la lesión muy buena. Esto nos va a permitir poder tratar la lesión y no cerca de la lesión. Además, el hecho de las posiciones de parada, un poco lo que estábamos viendo de que para braquiterapia es algo muy estándar, muy tradicional y que no sorprende. Para este tipo de técnicas sí que es sorprendente el poder tener varias posiciones de parada. Estas posiciones de parada nos van a permitir en la zona de la ventana tener una mejor distribución de la dosis, porque vamos a poder cubrir mejor todo lo que es el perímetro de la ventana para tratar. Además van a ser tratamientos muy rápidos. Estamos viendo a 12 grays por minuto, por lo tanto en cuestión de un minuto vamos a tener el tratamiento hecho. ¿Esto qué va a ganar? Confort para el paciente. Al final son posiciones incómodas, son situaciones dolorosas, y que cuanto menos tiempo esté en esta posición hace que el paciente no se mueva, por lo tanto la entrega de la dosis se hace donde se tiene que hacer, y que además sea más cómodo para el paciente. El siguiente punto que quería comentar, el siguiente aspecto que quería resaltar, es el aplicador para próstata. Y digo para próstata porque es básicamente la primera
la primera patología que vamos a tratar con este aplicador. Es un aplicador de balón, más largo que el de mama, pero sigue siendo la misma técnica, y lo que esto nos permite es usarlo de manera robótica. Es decir, vamos a poder usarlo en combinación con un robot quirúrgico para poder tratar y entregar la radiación, porque al final la ventaja que tiene es que tenemos una fuente de radiación que podemos encender y apagar en un tamaño muy reducido. Ese tamaño nos permite poder entrar por cavidades, por los trocars que tenemos aquí mostrados, y acceder y dar la radiación justo en el punto donde queramos hacer, sin tener que hacer grandes cirugías, sin tener que cubrir grandes cirugías que sean mucho más aparatosas y más complejas para el paciente. Como comentaba, pongo próstata porque es el primer proyecto, porque es con lo que estamos empezando ahora mismo en los siguientes avances, pero lógicamente esto puede ser empleado en cualquier parte del cuerpo, de manera laparoscópica, de manera robótica. Es la aplicación más ambigua pero más ambiciosa a la vez, porque es la que lleva esta tecnología al futuro, la que genera que no haya competición en este ámbito. Y ya para rematar, para concluir con una serie de factores que son muy importantes para esta tecnología, cosas que quedaran claras, es que la braquiterapia electrónica nos permite realizar el tratamiento sin que haya fuentes reactivas. Es decir, no vamos a tener el riesgo radiológico, no vamos a irradiar a nadie de manera accidental, porque la fuente está fuera de donde tiene que estar, ni tampoco vamos a tener que gestionar el papeleo y la burocracia que requieren. Además de eso, tenemos una energía baja, 50 kilovoltios. A 50 kilovoltios nos da una energía baja. Esta energía baja lo que nos va a permitir es, aparte de salvar órganos sanos, órganos de riesgo, órganos que queremos proteger, nos va a reducir mucho la necesidad de hacer infraestructuras grandes dentro de nuestra clínica, dentro de nuestro hospital. Por otra parte, es una plataforma versátil. Hemos visto que sirve como tres en uno, que nos permite tener tres ramas importantes, una que sería la braquiterapia electrónica propiamente dicha, otra que sería la intraoperatoria y otra que sería la terapia de contacto, ortovoltajes, etc. Y es un equipo portátil. Es un equipo portátil que nos va a permitir transportarlo a lo largo de de las distintas salas del hospital sin tener que tenerlo dedicado en una sala, ya que puede ser transportado perfectamente por los pasillos del hospital sin ningún problema, aparte de que puede ser transportado por a otros hospitales sin ningún tipo de problema. Las evidencias las publicaciones dicen que es un equipo perfectamente alternativo a una alta tasa tradicional, que no hay diferencias, los valores de efectividad radiobiológica están ahí, los valores de dosimétricos están ahí, entonces es una tecnología, una alternativa que es perfectamente viable en comparativa con la alta tasa. Además, los resultados son favorables en todos los casos, en cuanto a toxicidad, en cuanto a recidivas, son valores importantes. Reseñar que, por ejemplo, para la mama, no lo he mencionado, pero para la mama tenemos datos ya de 5 años de seguimiento con una serie muy larga de pacientes. Estos datos no se pueden compartir porque han llegado al final de los 5 años, entonces están bloqueados, están en cuarentena, por así decirlo, nunca mejor dicho, en esta época, hasta que se puedan publicar. Pero los resultados nos han anticipado que son buenos y cuando se publiquen, lógicamente, compañeros de ROCOL lo compartirán con todos ustedes. Y poca toxicidad, como último punto que quería reseñar, es lo que estábamos hablando al principio, de la baja energía. Los resultados, todas las publicaciones dan poca toxicidad. Este equipo está dando poca toxicidad porque no llega a los órganos de riesgo, porque es la idea. Nosotros lo que queremos tratar es la proximidad del aplicador. En este caso es una ventaja. Además de esto, ya como último, y aquí está la explicación de por qué no he dado los datos en particular de esas dos publicaciones, es porque desde SOF, la semana que viene, jueves que viene, tenemos un webinar en el que las dos doctoras del Hospital de Zaragoza, en el que están estas publicaciones,
y en las que tienen la serie, van a exponer estos datos y yo no quería ser el que les robase la información, porque esta información, como es suya, les invito a todos a que se registren a este webinar y que lo puedan ver, y ahí les explicarán los datos de toxicidad, las recidivas, etcétera. Todo eso quedará explicado en ese webinar que será la semana que viene. Si no pueden asistir, no hay ningún problema, quedará grabado. Mis compañeros de Rockall seguro que les hacen llegar esta información, les hacen llegar la grabación, así que, y todo el que esté interesado, por favor, los datos estarán en este webinar. Y ya poco más, esto es. Muchísimas gracias a todos. Y Amílcar, te devuelvo la palabra. Cristian, muchas gracias por tu presentación. Fue muy clara. Y pasamos ahora a la sesión de preguntas y de respuestas. Perfecto. Tengo aquí varias preguntas que te han hecho. La primera es, ¿cada cuánto se debe cambiar el tubo de rayos X y para cuántas aplicaciones en promedio alcanza cada tubo? Vale, pues el tubo tiene una vida media de unos... está diseñado para trabajar hasta 750. Trabaja más, pero también trabaja menos, porque al final es un tubo muy pequeño y falla. Nosotros tenemos promediado que entre 500 minutos y 750 minutos es la vida del tubo. Es decir, que de la manera que lo diseñamos en la fábrica, se diseña por un uso por una estimación anual de pacientes. Es decir, que se definen más o menos cuántos pacientes se van a hacer un año y para eso se hace se hace una estimación de fuentes. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se rompe el tubo no hay que comprar otro tubo. El hospital siempre va a tener varios tubos disponibles para ellos para poder emplear. Es decir, van a tener de 3 a 5, depende de las aplicaciones, tubos disponibles en la instalación. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento en el que se rompa, y el tubo se romperá, y lo más probable es que se rompa en medio de un tratamiento, porque es cuando más tiempo seguido está funcionando, el tubo se puede cambiar en 5 minutos. En 5 minutos se hace el cambio del tubo, se hace la calibración y el tratamiento sigue. Y está diseñado para eso, para que el cliente nunca tenga que parar. En promedio el tubo son 500 minutos, pero por lo que decíamos, nosotros hacemos una estimación anual para hacer entrega de las fuentes necesarias. Y siempre va a haber fuentes necesarias en el hospital. ¿Vale? Perfecto. ¿Cuánto tardamos en cada tratamiento? Ya contestando a la segunda parte de la pregunta, en promedio, un tratamiento de mama son unos 10 minutos. Hemos visto que uno de cervix es aproximadamente unos 20 minutos con los 3 canales. Uno de piel hemos visto que eran como unos 5 minutos. El de endometrio serían como unos 8 minutos, para que la gente se haga un poco la idea de los tiempos en los que estamos tratando este tipo de... cada uno de los casos que estamos tratando. No, pero la pregunta es, ¿para cuántas aplicaciones en promedio alcanza cada tubo? Depende, por ejemplo, si lo estamos usando para endometrios, pues estaríamos viendo que nos da para 50, 60 casos cada uno. Sí, depende de la ¿Vale? aplicación también. Claro, depende de la aplicación, ahí sería donde cambiaría, claro. Perfecto. Tengo acá otra pregunta. ¿Se podría aplicar también en el lecho tumoral en columna vertebral? Se podría, lo que pasa que no tenemos aplicador de aguja. Ese sería el problema de lo que sería la penetración que tuviera, porque al final no tenemos un aplicador para ponerlo en columna. Eso sería el problema. Hay varios prototipos y demás, pero a día de hoy no tenemos un aplicador para la columna. Perfecto. Y tengo otra. ¿El TPS tiene corrección de heterogeneidades? El TPS tiene corrección de heterogeneidades. Sí, trabajamos con dos planificadores, uno que es propio de la casa, propio de la casa, lo hace una empresa a medida para nosotros, y otro que es el Brachyvision de Varia. Entonces trabajamos con esos dos planificadores. ¿Cuáles son los controles de calidad que se realizan al sistema SOF teniendo en cuenta que emiten radiación? Los controles de calidad son bastante sencillos. Al final, los controles de calidad lo que se está midiendo es
la anisotropía, se mide mediante película, el posicionamiento de las posiciones de parada, los tiempos de las posiciones de parada, eso entraría dentro de los controles de calidad. Además de eso, también tenemos, como comentaba, el electrómetro y la cámara de pozo incluidos en la propia controladora, y esto lo que nos estaría dando es el cálculo de la tasa o sea, el cálculo del kerma en aire justo en el momento de dar la radiación. Esto lo que nos permitiría es corregir el valor de la tasa de dosis en ese mismo instante, debido a las condiciones ambientales y las condiciones del tubo justo antes de dar la radiación a la paciente. Perfecto. Me gustaría saber sobre la vida útil del equipo y el reporte de incidentes con braquiterapia electrónica. Es una pregunta. La vida útil del equipo, pues del equipo como tal, la vida útil es amplia. Tenemos equipos que tienen más de 10 años y siguen en operación. Al final hay que pensar que es un equipo, el carrito, la controladora que hemos visto, es un equipo relativamente sencillo. Es un equipo que solo tiene electrónica. Es un equipo sencillo, la tecnología es el tubo de rayos X, y el tubo de rayos X se cambia cada 500 minutos, 750 minutos se cambia el tubo de rayos X, que es la tecnología puntera. El resto es tecnología. Tenemos equipos antiguos que están funcionando, y reporte de fallos en braquiterapia, no sé a qué se refiere la pregunta. Accidentes con el equipo, que yo sepa, habrá habido, no lo sé, pero que el equipo de problemas, en cuanto a tratamientos ginecológicos, no tenemos reporte de ello. Además, lo que decía, es un equipo que tiene encendido y apagado, es decir, que en el momento que exista cualquier desviación, el equipo se va a apagar, por lo tanto la reacción se va a acabar instantáneamente, y si viéramos cualquier problema porque la paciente se incomoda, lo que sea, siempre podemos pagarlo nosotros de manera de emergencia y la reacción se pararía. Así que accidentes radiológicos creo que no ha habido, pero por esto mismo. Otra pregunta. En el caso de radioterapia intraoperatoria, ¿cómo realizan la planificación del tratamiento? ¿Trasladan al paciente a realizarse una tomografía o realizan una planificación previa? Nada, no hacemos nada. Y no hace falta. Y esa es la ventaja que tiene este equipo. Al final, lo que nosotros estamos prescribiendo para mama es en la superficie de balón 20 Grays, porque nosotros el punto de prescripción es 7 Grays a 1 centímetro de balón, a 1 centímetro de la aplicadora, 1 centímetro dentro del tejido. Nosotros lo que queremos y nosotros lo que prescribimos es a 20 Grays en superficie de balón. ¿Cómo prescribes esto? Si yo ya sé mi volumen de balón, ya sé que tengo que dar 20 Grays, ya sé la distribución que tengo que hacer. El plan viene definido. Nosotros entregamos a los clientes todos los planes necesarios para tener las planificaciones predefinidas. Y esta es la gracia, que en el propio quirófano nadie tenga que salir del quirófano para hacer ningún tipo de verificación y cálculo. El cirujano será el que diga: tengo una cavidad de 40 centímetros cúbicos, 50 centímetros cúbicos. Esta información se la pasará al oncólogo radioterápico, y a su vez al físico médico, que le introducirá los datos en el equipo. Pero no requiere de ninguna planificación, porque nosotros entregamos todas estas planificaciones. Todos los planes para los distintos volúmenes del tamaño de balón vienen predefinidos y entregados por nosotros. Gracias, Cristian. ¿Puede hablarnos algo con respecto al QA del equipo? Va enfocado a los controles de calidad que comentaste. El QA del equipo, sí, o sea, el QA del equipo es relativamente sencillo. Al final, el equipo viene con un kit de física, que le llamamos el kit de física, en el que viene un maniquí para poder realizar medidas con película o con cámara de ionización para medir la dosis, si quisiéramos, mediante una cámara de unas características. Y luego, si no, medidas con película. En estas medidas podemos ver eso: la distribución, la dosis, la precisión de las posiciones de parada, todo este tipo de cosas. Además de esto, viene con una serie de instrumental de medida para poder medir con precisión las distintas longitudes, las distintas ajustes del equipo para las posiciones, básicamente, que es una de las cosas más delicadas. Perfecto. En cuestión de sistemas de planeación, ¿en qué se basan principalmente? Monte Carlo, Pencil Beam, cálculo a punto basado en curvas de calibración en agua. Muchas gracias. El algoritmo, más que todo el algoritmo Sí, basado Monte Carlo. Monte Carlo.
Monte Carlo principalmente. ¿Existe riesgo de descarga eléctrica? No, no porque además está diseñado para eso. El tubo de rayos X que se ha visto, eso va dentro de un catéter y eso a su vez va dentro de un cilindro de agua. Eso es el tubo de rayos X. Ese tubo de rayos X, el eje que hemos visto, el tubo que hemos visto, eso a su vez va dentro de un aplicador. Es decir, que el riesgo de que el tubo dé una descarga a alguien es imposible, no hay nada en esta vida, pero lógicamente tenemos tres barreras que lo evitan. Y también hay que tener en cuenta que estamos hablando con unas precisiones de 300 microamperios. En el momento en el que una de esas barreras se rompiese, habría una desviación de la corriente, por lo tanto el sistema de control del equipo se desviaría y cortaría la corriente porque estaría funcionando en error. Entonces, eso no se podría dar. Perfecto. Ya quedan dos preguntas, no te preocupes. Que Ah, esto, la gente está muy interesada. no, bien, o sea, buenísimo. vamos, sí. Sí. Se realiza obtención de imágenes CT con la fuente en posición para aplicaciones de radioterapia intraoperatoria, por ejemplo. Esa es una No, pregunta. no, Esto, la persona concluye su pregunta con este argumento. Esto con el fin de realizar corrección de heterogeneidades al momento de cirugía. con el fin de corregir, perdón. Con el fin de realizar corrección de heterogeneidades al momento de cirugía. Ah, no se realiza porque básicamente porque la idea de la técnica esta es que sea rápida y efectiva en el acto quirúrgico, ¿no? Si ya tenemos que hacer una planificación adicional, estamos alargando el tiempo de quirófano, el tiempo de anestesia y el tiempo de la paciente sobre la mesa mucho tiempo. La idea de esto es que al final estamos tratando básicamente el entorno de la cavidad. Sí que se hace una verificación, esto no lo he comentado, pero sí que se hace una verificación que no nos serviría para esto, pero sí que se hace una verificación con ecógrafo. Esta verificación lo que nos va a dar es que esté todo el tejido en contacto con el balón. De esta manera no haya aire dentro de la cavidad y que además tengamos una serie de medidas como por ejemplo 1 centímetro a piel, pero no se hace una verificación con CT. Perfecto. ¿Y el equipo tiene sistema de dosimetría en vivo? No tiene sistema de dosimetría en vivo. Perfecto. ¿Tiene catéteres vectores para intersticial o aplicadores personalizados por impresión 3D? No. Impresión 3D me suena que se está trabajando en el tema, pero a día de hoy no hay nada. Y intersticial no, por el tamaño del catéter. Al final, nosotros tenemos un catéter que sí que es ligeramente más grueso que una fuente de braquiterapia. Intersticial no podemos realizarla. Sí. Y por último, recuerda que estamos también en paralelo en YouTube y hacen una pregunta a través de esa plataforma. Muy bien. Y es, ¿ha considerado la eficiencia radiobiológica para la dosis en gineco? 4 fracciones de 3 grays son mayores en kilo que iridio. Me imagino que kilovoltaje quiso decir. O sea, si han considerado lo de eficiencia radiológica para las dosis en gineco. Bueno, los cálculos de efectividad radiobiológica sí que están definidos un poco en una de las publicaciones que he comentado por encima, sí que se tenían en cuenta. Pero con esas dos, o sea, no lo sé, no puedo contestar, no lo sé. Ya buscaré la información y la compartiré con vosotros para que la veáis ya a Sí, esta sí. persona. La escalamos, no te preocupes. Y ya la última es, ¿del aplicador rectal es de canal único o multicanal? Canal único. Es Canal canal único. único. Correcto. Perfecto. Bueno, yo creo que dejemos aquí. Queremos agradecerte nuevamente, Cristian, por todo este tiempo. Gracias por tu disposición. Gracias a todos también por aceptar esta convocatoria, que es cada 15 días. Y bueno, en 15 días nos vemos. Un placer para todos. Chao, chao. Hasta luego.
Women diagnosed with early breast cancer are amazed to learn that it is possible to have their lumpectomy and radiation treatment at the same time. He talked about the IORT, where it's all done at the time of surgery. They know exactly where the tumor is, they know exactly where the margins are, they come in and everything is done right there. They provide the same amount of radiation, and then they close you up, you go home and you're done. It was amazing how easy it was. Intraoperative radiation therapy, IORT, is radiation therapy at the time of lumpectomy. A clinical study demonstrated that single fraction radiation treatment delivered at the time of surgery, IORT, resulted in reoccurrence rates comparable to present-day whole breast radiation therapy in patients with early-stage cancer. Traditional whole breast radiation therapy involved complex, intimidating equipment which required treatments at a specialized facility 5 days a week for 6 weeks. For many women, 6 weeks of commuting proved to be a stressful, fatiguing challenge. Those who were unable to make the daily trips were forced to choose mastectomy. IORT provides the same treatment benefits but without the hassle of daily visits to the hospital for radiation after surgery. A patient maybe have a difficult time in terms of getting to and from radiation therapy. Working women, women who live far from a radiation facility or who have difficulty acquiring transportation to come back and forth to radiation therapy. These are women that I think can benefit from one treatment of radiation. She said otherwise you would have to come back every day for 5 weeks. Yeah, talking about that, and we just know. It's a surgery, it's a one and done. And I think for me, knowing that my family wasn't going to be put through a long ordeal made it that much easier for me to cope with. For patients meeting the criteria, IORT can deliver the entire required dose of radiation in one short treatment during the surgical removal of your breast tumor. Because of this breakthrough technology, one-day breast cancer treatment is a reality. I sunburn easily, and they always told me that the people who go 6 weeks get really bad sunburn, and that didn't appeal to me. The 5-day one, which seemed an option, and but again, they talked about that has infection side effects. That sometimes they're because they've got this thing going in you, and it's every day for 5 days, and it didn't really appeal to me. But I figured if that was the best shot, I'd go for it. But when they talked about the IORT and even they talked about the amount of radiation in terms of how it affects your other organs, because it happens to be on my left side. So it's like, I've got my heart right there too. And I was a little concerned about that. And then they talked about how they can go in with a protective plate and that it's a minimum amount and it's not going to be as invasive in terms of just the organs that are, sitting right behind all that radiation. It just seemed to me to be a more logical choice. Here is how it works. During the procedure, your surgeon will remove the tumor in your breast and prepare for radiation treatment. At the same time, the specimen is examined to ensure that all cancerous tissue has been removed. Once confirmation is received, the surgical team places a balloon applicator into the surgical cavity. The radiation oncology team then uses this balloon applicator to deliver the prescribed radiation dose to the cancer site. The Xoft accent system uses a miniature X-ray source that travels into the balloon applicator and delivers the radiation dose directly inside the remaining cavity. Radiation treatment is delivered in approximately 8 to 15 minutes while you are under anesthesia. After the treatment is delivered, the surgical team returns to remove the balloon and completes the operation. Having it all done at one time just helps a patient a lot. I don't want to wake up every morning living cancer. It was something I had, we dealt with it, and it's gone. IORT is the right choice for many reasons. It delivers the prescribed radiation dose directly to the tissue most likely to harbor microscopic cancer. Xoft's miniature X-ray source minimizes radiation exposure to normal healthy tissue. Intraoperative radiation therapy provides a simple one-step treatment without the hassle of radiation delivered over weeks. And I think just the benefit of knowing that you're done in one day
psychologically, I think, can be beneficial. I've had no problems whatsoever, and everything has healed so well that you can't hardly tell. You go in, you do it all, and it's done. And I can't imagine having to do it the other way. I would be thrilled that anybody facing my same position would have this as an option. To have this as an option, to me, meant everything. So take advantage of one of the most exciting developments in the fight against breast cancer. Ask your doctor if the intraoperative radiation therapy with the Xoft Accent system is the right choice for you.